Tuviéramos que abordar hoy por internet los portales de noticias, lo encontraríamos colmados de noticias o de informes sobre desastres naturales. Han copado las noticias hoy día los desastres naturales, los desastres humanitarios. Si nos pusiéramos a hablar, por ejemplo, de alguno de ellos, eh, hoy están desactualizados, porque hace instantes estaba ocurriendo uno. Mañana vamos a tener noticias de otros nuevos. O sea que sería un relato casi interminable, porque se sabe que por doquier hay registros de inundaciones, terremotos, desastres humanitarios, grandes migraciones por problemas políticos y étnicos, que trae consecuencias aterradoras sobre las personas que están padeciendo esos flagelos. Bueno, esto es una realidad. Vivimos en una era de desastres naturales y humanitarios. Algunas personas se han enojado con Dios debido a esto, porque culpan a Dios de que esto suceda. ¿Y el argumento cuál es? Bueno, si Dios predice que esto van a suceder, ¿acaso eso no lo hace responsable a Dios de esto que ocurre? Es cierto, la Biblia dice que esto iba a pasar. En estos tiempos se iban a pasar especialmente desastres naturales. Pero eso hace responsable a Dios el preconocer o el saber con anticipación que esto va a suceder, ¿lo hace responsable de Dios de que esto suceda? Pensemos por un momento en lo que dice la Biblia. Es una realidad, la Biblia habla de que esto iba a suceder en estos tiempos. Si vamos a la profecía de los últimos días del Evangelio de Lucas, vamos a ver algo muy interesante. De las palabras de Jesús se desprende algo que confirma lo que algunas personas dicen, ¿no? De que es cierto. En Lucas capítulo 21, ahí Jesús está hablando de estos tiempos, los últimos días. Y en el versículo número 11, él dice sobre estos tiempos, dice, habrá grandes terremotos y en un lugar tras otro hambres y epidemias, y se verán escenas espantosas y grandes señales del cielo. ¿Ve? Acá la Biblia dice que iba a haber grandes terremotos, desastres, epidemias o pandemias. Entonces algunos han concluido de que, bueno, como la Biblia lo predice, Dios es el responsable, es Dios quien lo envía. Es casi algo que se dice, Dios lo manda, pero el hecho de que lo prediga Jehová no lo hace responsable. ¿Y por qué decimos esto? Pensemos, por ejemplo, en el relato del libro Apocalipsis capítulo 6, versículo 5 en adelante, donde habla del cabalgar de los jinetes. Y entre ellos se hablan de grandes pestes, epidemias, guerras. Se habla de cosas que padecería la humanidad en este tiempo y serían aterradoras. Y bueno, por eso también algunos concluyen de que Dios es responsable de que esto suceda en este tiempo. Pero la Biblia habla de que Jehová conoce con anticipación los acontecimientos. Por eso los predice. Pero conoce algo más, que nos ayuda a entender el por qué Dios no es responsable, aunque Él de antemano nos anoticie de que esto va a ocurrir. Si vamos al libro de Deuteronomio, por ejemplo, capítulo 31, es una canción que les recuerda ahí la Biblia a los israelitas de su tiempo. Ellos iban a entrar a la tierra prometida. Y claro, Jehová les dice que había cosas que no podían olvidar. Y que cuando surgieran algunas dificultades o muchos problemas, el Deuteronomio capítulo 31, versículo 21 dice, cuando pasen muchas calamidades y sufrimientos, esta canción les servirá de testigo, porque sus descendientes no deben olvidarla. Pues yo ya conozco la tendencia que han desarrollado, incluso antes de llevarlos a la tierra que juré darles. Jehová no solo sabe que únicamente van a ocurrir, sabe mucho antes la tendencia que se desarrolla en la gente, que hace posible que esos desastres ocurran. Él sabía que los israelitas, él le tenían que entregar por promesa, por pacto con sus siervos, la tierra prometida. Pues ya sabía que ellos se iban a comportar mal e iban a suceder cosas muy difíciles de sobrellevar para esa población. Y eso no lo hacía responsable de Jehová. Ponía la responsabilidad sobre aquellos que obraban mal. Es como lo podíamos comparar con este ejemplito.
Por ejemplo, uno está viviendo en el barrio y ve una construcción, un edificio, una edificación de 3 plantas, y ve que, bueno, se lo está construyendo muy rápido a lo mejor, y usted se da cuenta de que los materiales no son de la calidad que se espera, ni la forma en que se lo está construyendo es de la forma correcta. Entonces uno puede decir, bueno, esa casa o esa edificación va a terminar mal, se va a rajar toda y hasta puede terminar venida abajo. ¿Eso lo hace usted responsable de que eso suceda? ¿O usted sabe que se está construyendo mal? Lo mismo pasa con la sociedad o este sistema actual. Jehová sabe los fundamentos que tiene. La Biblia habla de que del hombre sería amador de sí mismo, presumido, altivo, blasfemo, testarudo, hinchado de orgullo, amador de los placeres más bien que amador de Dios. O sea que la sociedad actual está así. Entonces para Jehová no es difícil decir, esto va a suceder en el futuro, porque sabe con qué cimientos está hecha la sociedad actual. Por esa razón, es un razonamiento que podemos presentar hoy en favor de que Jehová no es responsable de todo lo que sucede. Por otro lado, la Biblia dice de que Jehová, con su gran presciencia, su conocimiento previo, anuncia desde el principio, como dice Isaías capítulo 46, verso 10, desde el principio al final. Y es una muestra de bondad y misericordia con las personas, que Él lo anuncie de antemano. Es una muestra realmente de consideración. Pero por otro lado vemos que las acciones del hombre hoy día son las que provocan más y más desastres. Por eso no se lo puede responsabilizar. El hombre es responsable directo del abuso de los recursos naturales, por ejemplo. Y es interesante, ¿no? Cómo hoy ni siquiera se utiliza la palabra recurso natural. Usted ve a los economistas hoy y a los grandes CEOs de empresas, dice, bueno, acá está bien porque acá hay estos recursos, dice. Nada más, a secas. La palabra natural la han borrado. Y uno hablando con un economista explicó la lógica del por qué. Porque si ellos siguen insistiendo de que son naturales, van a pensar que Dios tiene algo que ver con eso. Y en realidad esos recursos hoy por hoy tienen dueño. Los gobiernos han vendido o dado las licencias de explotación, han recibido dinero para pagar los cánones de poder sacar la riqueza de esos lugares, mientras que la gente común no. Entonces no es que son recursos naturales, son recursos y esos recursos tienen dueño. No se confundan. Entonces, claro, las empresas, ávidas de ganancias, utilizan cualquier medio para sacar el mayor provecho. Hoy se habla muchísimo de litio, por ejemplo. Pero para extraer el litio se tiene que usar agua. Y no cualquier agua, ¿eh? Buena agua para tomar, agua potable. Si no, no es efectivo. Pero en esos lugares donde abunda litio, resulta de que no hay mucha agua disponible para la gente común, sí para las empresas que van a hacer la explotación. Para ellos hay canilla libre. Para usted le van a poner un medidor y le van a contar cada gota que sale de ese cañito. Después, claro, no hay agua, después tenemos otros problemas. Pero es porque el hombre ha abusado de los recursos naturales. Por ejemplo, hoy estamos atravesando el final, según las proyecciones, de una seca. Ustedes saben que una hectárea de bosques nativos, de bosques naturales, no plantados por el hombre, eso lo hizo Jehová, los bosques nativos, absorben, por ejemplo, 300 milímetros de lluvia por hora. 300 milímetros, si cayeran todos juntos, serían 300 litros por metro cuadrado. Ustedes piensen lo que acá cuando llueve 60 milímetros, estamos todos rezando porque se tapa todo, ¿verdad? 60 milímetros. Un bosque puede absorber y retener 300 milímetros de agua, una lluvia, una tremenda tormenta. Las pasturas nativas de nuestra pampa, que llegan algunas a 3 metros de altura, las pasturas nuestras, pueden absorber y retener unos 200 milímetros hora. Pero la superficie de cultivo solo puede retener 20 milímetros. Ahora, cuando llueven 80, 60, 70, ¿qué pasa con el excedente? ¿Qué es lo que sucede?
y lo que nosotros padecemos. En algunos lugares es tremendo. Inundaciones terribles. ¿Por qué? Porque ese suelo que ha sido depredado, desprovisto de cobertura, no tiene la capacidad de retener. Por eso hay lugares que están desérticos, donde tienen altos regímenes de agua. Pero el agua cae, pero no llega a ser residente. Lo que se conoce como que queda en el suelo y alimenta las napas freáticas y después las más profundas. No llega a ser eso. ¿Por qué? Porque el suelo está tan depredado, las partículas de polvo son tan finas que es prácticamente impermeable. De hecho, el agua no se incorpora al suelo, la partícula del suelo, y las plantas mueren. Porque el agua que toma la planta es la que está al lado o dentro de la molécula de la partícula de suelo. Esa es el agua que toma la planta. Por ahí uno está viendo que una planta se le muere y uno le mete agua y se le muere igual. Dice la planta estaba mal. El problema era su suelo, no la planta. El suelo no tenía la estructura para albergar el agua que la planta necesita. Por eso murió seca. Y eso es lo que pasa. Ahora, cuando cae esa lluvia, que es tremenda, generalmente mueve por hectárea entre 7 a 12.000 kilos de tierra. Cuando esa agua no penetra, se desplaza. Barre de 7 a 12.000 kilos, 12 toneladas de suelo fértil con esa agua. Agua que se llama agua de percolación, que percola, que barre. ¿Dónde va ese limo o esa materia orgánica tan necesaria para que el suelo sea fértil? A los canales, a las cárcavas y a los ríos. Eso está bien. Con una lluvia normal, eso generalmente ocurre, pero es tanta la cantidad de materia orgánica que barre esa lluvia que la cuenca hídrica termina cargada de materia orgánica de esas tierras. Las tierras quedan desprovistas de los nutrientes y la materia orgánica. Por ende, no puede retener el agua. Es un círculo vicioso. Eso va a los ríos. ¿Los ríos qué pasan? Al tener tanta materia orgánica, se plastifican, se convierten en tremendas canales. La cuenca hídrica tiene la capacidad no solo de desagotar el agua, sino de retener. Más del 40% del agua que llega a un río es retenida por la cuenca hídrica, es absorbida. Entonces, cuando está plastificada o toda sellada por la materia orgánica, esto no ocurre. Y entonces aparece el fenómeno irregular de las crecidas improvistas. Entonces, está todo concadenado, o sea, se arma un desastre total. Entonces tenemos crecidas enormes, inundaciones, parece que hay ciudades que van a quedar bajo el agua. ¿Por qué? Porque los ríos que naturalmente no solo conducen, sino retienen, no lo hacen y desbordan. Para el año 1914 en Argentina había 100 millones de hectáreas de bosques nativos. 100 millones de hectáreas de bosques nativos. Hoy hay menos de 25 millones. ¿Qué pasó con los 75 millones de restantes? Desaparecieron. Fueron depredados, talados y explotados. Algunos quemados. ¿Qué tiene que ver Dios con todo eso y con el impacto ambiental que eso trae? La formación de tormentas y microclima, que no se produce gracias a que el hombre lo ha utilizado para muebles, energía, tanino en su momento, y ahora la siembra de cultivos transgénicos. Entonces eso ha traído grandes consecuencias, grandes problemas. No hay, por ejemplo, uno si visitaba hace más de 50 años, que hay hermanos que por ahí conocían la provincia de Córdoba, era llena de algarrobales, no es más. Solo queda menos del 3% del bosque nativo de la provincia de Córdoba. Menos del 3%. No existe. Si usted ve un algarrobo, saca una foto, porque es lo único que hay. No hay más. Si usted va a Misiones y ve un palo rosado, palo rosa, sáquele foto, porque debe ser el único que queda en todo el monte. No hay más. No existe más, porque se ha depredado a tal velocidad de que, bueno, es muy difícil absorber el impacto y que no haya consecuencias terribles. Por otro lado, las personas viven en lugares que son propensos a desastres, donde también las personas años a años viven sufriendo las consecuencias de los desastres que son algunos crecidas y lluvias regulares, pero la gente se afinca en esos lugares y no abandona. Y los problemas son cada vez mayores. Cada vez mayores. También hay que entender algo muy importante. Las personas tienen un modo de vida propenso al desastre.
y desoye las advertencias que las autoridades dan al momento que ocurren los desastres. Y cuando hay desastres humanitarios también no se presta atención, sino piense en lo que pasó en la pandemia, las recomendaciones que había para poder cuidarnos y un montón de gente haciendo fila o protestando en desobediencia de la protección que uno tenía que tener para la vida. Uno puede estar o no de acuerdo, pero lo cierto es que era que cuidarnos para poder cuidar a otros. Y había gente que iba en dirección opuesta. Entonces, es para pensarlo, ¿no? Ante semejante desastre humanitario, como fue la pandemia, ¿cuál fue el comportamiento de las personas? Entonces, es para pensar, lo que el obedecer siempre nos va a proteger. Pero es cierto, usted puede decir, ¿acaso la Biblia no dice de que Dios trajo agua en el diluvio, fuego y azufre? La Biblia habla de acontecimientos manejados y provocados directamente por Dios, pero no tienen nada que ver con lo que están ocurriendo hoy. Es bueno analizar esos acontecimientos para entender por qué Dios los trajo, por qué Dios los usó y qué criterios hay que entender para entender de que son criterios justos y de que eso que se llevó a cabo en su momento, como el diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra, fueron actos de Dios directamente. La Biblia habla de estos acontecimientos. Si ustedes me acompañan con sus ejemplares de la Biblia, vamos a ir al Génesis, un libro muy lindo, por cierto, de las Escrituras, que habla de estos dos acontecimientos en particular de los cuales vamos a hablar. Génesis capítulo 6 habla del diluvio de los días de Noé. Y bueno, Jehová ahí decretó un juicio. Pero, ¿cuáles son los tres criterios que tiene Jehová para llevar a cabo un juicio de esas características? El primer criterio es que tiene que estar en conformidad con su propósito, lo que va a hacer él. El segundo, irá precedido por advertencia, por anticipado por parte de Dios. Y el tercero, ir acompañado de instrucciones divinas para sobrevivir. Son los tres criterios justos de Dios. Ahora, ¿cuadra o encaja el diluvio con estos tres criterios? Por ejemplo, ¿estaba en armonía con el propósito de Jehová traer el diluvio? Si vamos al capítulo 6 del libro de Génesis, vamos a ver el versículo 5. Así que Jehová vio que la maldad del hombre crecía en la tierra y que los pensamientos de su corazón estaban inclinados solo hacia el mal todo el tiempo. Y Jehová sintió pesar por haber creado al hombre en la tierra. Sintió un gran dolor en el corazón. Mire cómo se sentía Jehová por cómo estaba la tierra. O sea que traer el diluvio estaba en armonía con su propósito, porque él estaba arrepentido de haber hecho al ser humano. Mire cómo estaba Jehová. ¿Cómo se debe sentir Jehová en este tiempo? A ver todas las cosas que ocurren. Porque pensemos, la inclinación del pensamiento, la violencia, no son los mismos. Lo que enternecieron a Jehová en ese momento no es lo mismo que está causando la ira de Dios en esta oportunidad. Pero claro, vemos que está en armonía con el propósito de Dios. Hubo advertencia por parte de Dios. Dice que el versículo 13, vamos a ver si hubo advertencia. Entonces Dios le dijo a Noé, he decidido acabar con todo el ser vivo, porque la tierra está llena de violencia por culpa del hombre. No dice que era por culpa de Dios, por culpa del hombre. Por eso voy a destruirlos y a arrasar la tierra. O sea que de antemano Jehová le avisó a Noé de que esto iba a ocurrir. El apóstol Pedro dijo que Noé dedicó mucho tiempo, 40 años o más, a avisar a sus vecinos de que esto iba a suceder. Jesús confirmó esto, pero que no prestaban atención, de que cada uno estaba ocupado en lo suyo, en vivir de esta forma, la forma que hacía sentir dolido y triste y amargado a Jehová. En eso estaba concentrado el hombre. Por eso Jehová dio advertencia de antemano. Ahora, ¿hubo instrucciones para sobrevivir? Dice el versículo 14, Jehová le habla a Noé, construye un arca de madera resinosa para ti, a los compartimentos y cúbrela de alquitrán por dentro y por fuera. Le mandó a hacer un arca para aquellos sobrevivientes. El versículo 22, así que Noé hizo todo lo que Dios le había mandado, lo hizo tal como él había dicho. O sea que
¿Hubo instrucciones para sobrevivir? Sí, le mandó hasta los planos de cuándo, cómo tenía que ser larga. Y él hizo tal cual. Por eso hubo sobrevivientes. O sea que ese fue un acto de Dios plenamente justificado para acabar con lo que dice el versículo 11 y 12. Ahora bien, el Dios verdadero vio que la tierra estaba arruinada y llena de violencia. ¿Y eso quién lo había provocado? Según lo que leímos en el versículo 13, la violencia por culpa de los hombres. O sea que todo lo que se estaba padeciendo en ese momento no era por culpa de Dios. Ahora, ¿cree usted que esto es distinto en estos tiempos? ¿Que todo esto que estábamos padeciendo es por culpa de Dios o es por culpa de la violencia y la avaricia y la codicia del ser humano? Es para pensarlo. La Biblia habla de también fuego y azufre. Si vamos capítulos adelante, en el capítulo 18 del libro de Génesis, vamos a ver que la situación de la ciudad de Sodoma y Gomorra era muy, pero muy difícil, ¿no? Y en el versículo 20 vamos a ver cómo estaba en armonía con el propósito de Jehová, este juicio que Dios trajo. Así que Jehová dijo, los gritos de queja contra Sodoma y Gomorra son muy fuertes y sus pecados son muy graves. Habían llegado hasta Jehová los clamores y las quejas por la forma de vida que se llevaba en esa ciudad y esa región. O sea que estaba en armonía con el propósito de Jehová, el que ejecutara su juicio. En el versículo 32 se habla de la preocupación de Abraham, y Abraham lo interpela a Jehová y le pregunta, si hubiera 10 justos, le dice, por esos 10 no la iba a arruinar, le dice Jehová en el versículo 32. Ni siquiera había 10 personas justas en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Por eso era necesario ejecutar ese juicio. Y Jehová estaba plenamente justificado. Hubo advertencia, según el versículo 4, ante la presencia angelical. En vez de llamarles la atención y, bueno, decir, ¿qué está pasando? Que están estas personas, dice el versículo 4, que desde el más pequeño hasta el más grande, más viejo, fue a la casa de Lot para tener intenciones y satisfacer sus deseos inmorales. Eso querían hacer con los mensajeros de Dios. O sea, la presencia angelical no fue suficiente para hacer cambiarlos de rumbo. Recuerden, con Nínive fue Jonás el que habló y Jehová les perdonó la vida a la ciudad. En este caso fueron los ángeles, ni siquiera fue. No torcieron, no cambiaron. Dice el versículo 14, así que Lot salió para hablar con sus yernos, los hombres que iban a casarse con sus hijas, y le dijo una y otra vez, vámonos, salgámonos de este lugar, Jehová va a destruirlo. Pero sus yernos creían que estaba bromeando. O sea que hubo advertencia de antemano. Él se encargó de hablar con aquellos que podía ser rescatados, pero no hubo caso. Hubo planes para que haya sobrevivientes al tercer criterio. Según el versículo 15 y 16, Lot se tardaba y los ángeles de Jehová los agarraron del brazo y los sacaron de la ciudad para que pudieran y salvaran sus vidas. O sea que los tres criterios también se cumplieron en el caso de Sodoma y Gomorra. Jehová estaba plenamente justificado para intervenir en ese momento. ¿Esto qué nos muestra? De que Jehová es un Dios amoroso, pero también justo, y que interviene ante la gran maldad que el hombre lleva a cabo. Por otro lado, hay que tener bien en claro que al hombre le aguarda el mayor desastre que Dios va a causar. Si vamos al Evangelio según Mateo, capítulo 24, ¿cuál es este desastre? Bueno, Jesús habló de la antesala de ese acontecimiento. En Mateo capítulo 24, versículo 21, cuando dice, porque entonces habrá una gran tribulación. Desde el principio del mundo hasta ahora no ha habido una tribulación igual y nunca más la habrá. Dice, gran tribulación, gran angustia, que va a desembocar en qué? Según Revelación, capítulo 16, versículos, o Apocalipsis, versículos 14 al 16, esta va a desembocar en el Armagedón, la guerra del gran día del Dios Todopoderoso. En eso va a desembocar. Pero ese juicio por parte de Dios está cumpliendo también los tres criterios de los que hablamos.
¿Está en armonía o en conformidad con el propósito de Jehová el traer el Armagedón? Bueno, ¿cuál es el objetivo de Jehová al traer esta destrucción a nivel global? Porque no va a ser una guerra nuclear, ni nada, ni un terremoto, ni nada de lo que las películas han tratado de describir, ¿verdad? Porque hay muchas películas sobre esto. No, la Biblia habla de que esto es un acto directamente hecho por Dios. De hecho, las personas lo van a saber, van a percibir que esto es así. Pero ¿cuál es el objetivo de ese acto de Dios tan grande y de tanto alcance? Pasamos a Apocalipsis capítulo 11, versículo 18. Ahí vamos a ver cuál es el objetivo de Jehová al traer ese día y dejar derramar su enojo por tanta injusticia y violencia, ¿no? En el capítulo 11, versículo 18, en la última parte dice, ¿para qué es ese día? Y para destruir a los que están destruyendo la tierra. O como dice la nota, para arruinar a aquellos que están arruinando la tierra. O sea que el objetivo de Dios es claro, sacar del medio a aquellos que están causando la contaminación, todo el desastre actual. ¿Notaron ustedes cómo hoy día el hombre fácilmente se lava las manos de todo lo que hacen en contra de la Tierra? Usted habla, hay una conferencia sobre el calentamiento global. La Tierra se calienta, no la calientan, ¿eh? Qué distinto. A la Tierra la calientan, porque la Tierra no larga el monóxido de carbono como nosotros, de tal manera que provoque el efecto invernadero y todo lo que nosotros conocemos. No, la Tierra la calienta. Los océanos son calentados. Y es la acción del hombre. Pero como no hay quien se haga responsable, no, el calentamiento global, dice, se calienta solo. Veo cómo incorporamos cosas y conceptos que son casi naturalmente. Los árboles son sucios y limpios, ¿vio? Porque tiran hojas y bolsitas. Si son los árboles los que tiran la lata de cerveza, la botella de cerveza, los papeles, los que derraman el petróleo, son los árboles, no es el hombre. Pero incorporamos conceptos casi automáticamente, difundidos para distraer nuestra mente. Es el hombre quien arruina la tierra. El hombre es la persona que ensucia y deja todo ahí por doquier. No un simple árbol. Pero son conceptos que a veces aceptamos así, casi naturalmente, y no debería ser así. El juicio de Dios es justo. Y este va a ser acompañado con advertencia. Si vamos nuevamente al Evangelio de Mateo, capítulo 24, vamos a ver algo muy interesante que dijo Jesús sobre este asunto de largo alcance. Él habló de algo que iba a ocurrir antes del fin. Mateo 24, versículo 14 dice, y las buenas noticias del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. O sea que iba a tener un pueblo abocado, concentrado en la enseñanza bíblica, en la advertencia de que ese día el Armagedón va a llegar y que eso sería una buena noticia. Mire usted, ¿sí? Porque sería el momento en que todo esto que se está haciendo en contra de la tierra y en contra de la humanidad se va a terminar. ¿Hay planes para sobrevivir? En el Evangelio de Juan, Jesús dejó registrado las instrucciones para poder sobrevivir a este acontecimiento. En capítulo 17 de Juan, si ustedes me acompañan, en el versículo 3 dice lo siguiente, esto significa vida eterna, o sea, sobrevivir al Armagedón, la clave está acá, que lleguen a conocerte a ti, el único Dios verdadero, y de aquí le que te enviaste, Jesucristo. Para sobrevivir, acá está la instrucción. Tenemos que adquirir conocimiento, entender que Dios no es responsable de todo lo que el hombre hoy está haciendo, de maldad, violencia y contaminación. Y aparte ser responsable de los desastres humanitarios que los provoca un sistema comercial avaro y egoísta que maneja el mundo de la forma en que lo vemos hoy. Que es responsable de grandes diferencias sociales, de grandes problemas sociales, de odio, que hace que la gente esté a un chispazo de explotar, como pasa hoy. En todo el mundo usted prende la televisión y hay protestas. Donde uno decía, esto no ocurre en tal lugar. Eso es lo que queríamos nosotros. Hoy con las comunicaciones usted prende y sabe que en Inglaterra pasa esto, en Francia pasa aquello, en África pasa el otro.
No hay lugar donde haya paz, no hay lugar donde no deje de haber violencia. Y piense, si antes Jehová estaba dolido en el principio, en el Génesis, por la violencia que ejercía el hombre, ¿lo va a estar menos hoy? No, él está ansioso de terminar con todo esto. Y pone ante las personas la oportunidad de poder sobrevivir. Por eso, ¿qué debemos hacer hoy? Primero, concentrarnos en algo muy importante, en dar advertencia, en invitar a las personas. Seguramente nos vamos a encontrar con vecinos y amigos o personas que han huido de países debido a desastres humanitarios, desastres naturales. Hoy es muy común hablar con alguien en alguna ciudad y esa persona se fue por tal o cual cosa de su país. O sea que donde uno mire, encontramos a personas afectadas por los desastres naturales. Pero qué bueno es poder explicarle lo que hoy analizamos, de que Dios no es responsable, de que Dios se propone hacer de la tierra, como dice el libro de Isaías, ¿verdad? Donde hubo el desierto con torrentes de agua, donde había cardo en enebro. Qué lindo es poder ver la esperanza que Jehová nos da en este tiempo, que uno pueda hacer esfuerzos, demostrarle de que la tierra va a ser convertida en un paraíso, de que nosotros vamos a tomar parte en ese trabajo tan importante. Atalaya hace poco tiempo, la que hablaba de ¿está usted preparado para vivir en el paraíso? Decía, ¿podría usted adquirir una habilidad que sea útil para el nuevo mundo? Y usted me dice, pero hay que predicar. Sí, hay que predicar, pero también hay que aprender algo para ser útil del otro lado. Por eso, ¿qué se propone aprender? Pero hoy día no puedo aprender algo nuevo. ¿Puedo ayudar a otros a que lo pueda aprender? Transmitirle la verdad a otro para que él pueda contribuir y ayudar. Es algo vital e importante. Por eso, qué bueno transmitirle a las personas que Jehová está interesado en revertir todos los daños medioambientales y lo va a hacer con su poder. Todos tenemos la oportunidad hoy de anunciar esas noticias magníficas. Hagamos todo lo posible por transmitir esta noticia tan alentadora, de que Dios va a ser un lugar maravilloso de la tierra donde todos podamos vivir.